Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 32. Capítulo 517. Oh. Hay tantas cosas que preparar, la lista de invitados, el vestido, la banda, las flores, los zapatos, vamos a tener una boda grandiosa como nunca antes. Al ver que Charlotte finalmente se había convencido con su declaración, e incluso con la propuesta de matrimonio, James, escondido bajo la mesa y ahora de vuelta a su forma original, exhaló un suspiro de alivio. Lentamente asomó la cabeza y se secó el sudor frío de la frente. De repente, divisó una sombra en el suelo. Al volverse lentamente, se encontró cara a cara con el hombre sombra, furioso. La conmoción fue inmediata. Pero al hombre sombra claramente no le importaban sus sentimientos. Simplemente le arrancó el collar del cuello a James con violencia. Era un amuleto de calavera de madera que aún contenía un poco de sangre roja, pero parecía que su fin estaba cerca. No. El hombre sombra observó cómo la sangre se escurría, y James recuperó por completo su verdadera apariencia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó James, asustado. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Por qué no te lo preguntas a ti mismo? Finalmente, desatando toda su amargura y mirando a James, cuyo rostro estaba hinchado por la paliza, el hombre sombra dijo fríamente. Parece que tendré que hablar con mis amigos del otro mundo. El tiempo pasó volando y cayó la noche. Después de escuchar a Lois cantar todo el día, Al y Tiana estaban aburridos, especialmente Tiana, que experimentaba tal ociosidad por primera vez. ¿De verdad se sentía incómoda? ¿Te sientes perdida?, preguntó Al, sentándose con las piernas cruzadas a su lado al notar su estado. Yo, no estoy seguro, es que, ya sabes, en silencio terminamos pensando demasiado. ¿Silencio? Al frunció el ceño, mirando al ingenuo caimán que nadaba de espaldas, cantando alegremente sin ninguna preocupación en el mundo. Mi sueño de infancia era abrir mi propio restaurante, lograr que gente de todo el país quisiera venir, que les encantara mi local, mi comida. Sin saber por qué, Tiana empezó a hablar de su sueño de toda la vida. En ese instante, sus ojos se iluminaron, como si estuviera inmersa en una fantasía. Pero, nunca lo logré. Sin embargo, la fantasía pronto sucumbió a la realidad, como alguien que se ahoga y se agarra a una pajita, solo para descubrir que se rompe al contacto. Es un dolor peor que la desesperación misma, recibir un destello de esperanza solo para ser arrojado al abismo. ¿Por dinero? Sí, sí. Aunque con la ayuda de Charlotte logré conseguir la propiedad, está muy deteriorada. No sé si podré atraer a la gente. Tiana parecía incapaz de animarse, con una expresión de derrota. Era difícil imaginar que esta chica tan optimista pudiera tener esos momentos. Esto también demostraba que Al ya ocupaba un lugar importante en su corazón, de lo contrario, no se estaría desahogando así. No, ten confianza. Lo harás de maravilla, dijo Al, tomando la mano de Tiana. Tú. Tiana miró fijamente a Al. Vio la confianza en sus ojos y sintió algo en el pecho que parecía imposible de contener. Su rostro comenzó a sonrojarse. Dios mío, mira eso. De repente, el grito de Lois rompió el ambiente. Tiana retiró rápidamente la mano y miró en la dirección que Lois señalaba. Entonces. Capítulo 518. ¡Wow! ¿Cómo es posible que haya tantos parientes de Rey? Los ojos de Lois se abrieron de par en par al ver los cientos de luciérnagas volando a lo largo de la orilla del río, emitiendo un grito como si nunca hubiera visto nada igual. Tiana también estaba asombrada. Después de todo, si ver luciérnagas es hermoso desde la perspectiva humana, imagínense verlas desde el punto de vista de una rana. Con su diminuto cuerpo, todo se vuelve mucho más interesante. Escucha bien, tonto. Son de la misma especie que Rey, no son Rey mismo, bromeó Al, regañándolo antes de disfrutar del festín de luciérnagas que tenía ante sí. Era la primera vez que experimentaba algo tan novedoso. La última vez que había visto algo tan grandioso fue con Rapunzel en el barco, contemplando las linternas flotantes. La única diferencia entre entonces y ahora era que solo conocía a la chica que estaba a su lado desde hacía un día. Sí, había pasado un día entero desde anoche. ¿Se habría vuelto a perder ese caimán simplón? Por cierto, ¿no lo había llevado a una conversación privada hacía un rato esa luciérnaga? ¡Qué belleza! Nunca imaginé que vería esto. Al aún se preguntaba si debía pedirle al caimán que le indicara la ruta para poder seguirla él mismo, cuando Tiana dejó escapar un suspiro de admiración. El mundo es bello por naturaleza. Si aquietas tu corazón, encontrarás sorpresas diferentes cada día. Al sonrió. Este era un lema en el que Anna siempre había creído. La primera vez que lo escuchó, no pudo evitar notar que aquella niña comprendía mucho más de lo que aparentaba. Tiana no dijo nada, solo se giró para mirarlo. Tras un largo rato, asintió y sonrió. Parece que la educación real no fue en vano, replicó Tiana, pero la sonrisa en la comisura de sus labios era imposible de disimular. Al puso los ojos en blanco. Las mujeres a veces dicen lo contrario de lo que piensan. Pero no sería tan ingenuo como para contradecirla. ¿Por qué han aparecido tantas luciérnagas aquí? ¿Podría ser una sorpresa que Rey nos preparó?, preguntó Tiana, dándose cuenta de algo de repente. Lois, al oír esto, también sintió curiosidad. ¿Me lo preguntas a mí? Al rió. ¿Desde cuándo se había convertido en un experto en la materia para ellos? No estoy seguro, pero tengo una corazonada. Tras una pausa, Al explicó su razonamiento. Lo entiendo, entonces, terminará. Al decir esto, Tiana no pudo evitar mirar a Al. Si no encontraba el amor verdadero para romper la maldición, lo hará, y si yo. ¿Quién sabe? El destino a veces nos juega malas pasadas. Lo único que podemos hacer es luchar contra ello o aceptarlo. Al se encogió de hombros. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Tiana, sintiendo que su corazón se aceleraba. Yo. ¿Por qué iba a someterme a alguien cuando puedo ser dueño de mi propio destino? Nadie puede decidir mi futuro, ni siquiera tú. ¿Incluyéndome a mí? Sí, lo entiendo. Tiana asintió. Parecía haber percibido la agitación en su interior. Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es el destino? ¿Es una linda canción?
Mientras los dos intentaban continuar la conversación, el ingenuo Caimán, con su característico instinto inquisitivo, logró arruinar el ambiente. Si tú lo crees, entonces lo es. Al no tenía paciencia para explicarle grandes filosofías a ese simplón, así que simplemente lo despidió con la primera respuesta que se le ocurrió. ¿Quiere decirnos algo?, pensó Al mientras miraba las luciérnagas. Sintió que algo le cruzaba la mente como un relámpago, pero luego desapareció. Lois, ¿cuánto falta para que lleguemos a nuestro destino?, preguntó Tiana, sentada en el ferry. Era tarde y estaba cansada. Lois también había disminuido el ritmo. ¿Cuánto falta? Creo que ya falta poco. ¿Tú crees eso? Tiana lo miró con total desconfianza. La verdad es que no creo recordarlo muy bien. Lois bajó la cabeza, avergonzado. Vale, ya está. Interrumpió Al, que había estado escuchando la conversación y atando cabos con lo que había visto antes. Lois, fíjate si la dirección en la que se dirigen esas luciérnagas no es la misma en la que navegamos nosotros. Al señaló en la dirección en la que volaba el enjambre. Déjame ver, parece que está justo ahí. Capítulo 519. Al oír a Lois confirmarlo, Tiana, que no era tonta, comprendió de inmediato por qué había aparecido allí aquel grupo de luciérnagas. Así que, de ahora en adelante, sigan a las luciérnagas. Al rompió el incómodo silencio y le dio la orden a Lois. Consciente de su pésimo sentido de la orientación, Lois asintió obedientemente. Bueno, se está haciendo tarde, vamos a descansar. Bueno. Ciudad Vudú. El nombre sonaba a lugar siniestro, pero ¿quién iba a imaginar que la entrada era simplemente una vieja y desgastada puerta de madera en un rincón oscuro? El hombre sombra sonrió y entró. En la pared interior colgaba un rostro fantasmal, aunque aterrador a primera vista, al examinarlo más de cerca se revelaba como una extraña modificación de una máscara de payaso. Del techo colgaban otros 6 rostros fantasmales de animales modificados. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó el rostro macabro con un tono decididamente hostil, como si quisiera expulsarlo. Hola, amigo. Aún así, el hombre sombra mantuvo su sonrisa y saludo. Sé que ya te debo mucho, pero nuestro pequeño príncipe rana parece estar perdido. Necesito tu generosa ayuda para encontrarlo. El hombre sombra se quitó el sombrero de copa e hizo una breve reverencia. Los ojos de las 7 máscaras cambiaron simultáneamente, dejando escapar un profundo suspiro. Ja. Ya lo oí. ¿Y qué ganamos con esto? El hombre sombra rió, volviéndose a poner el sombrero de copa con aire de tener la situación bajo control. Sacó una muñeca del rey y una aguja de entre sus ropas. Mira, en cuanto me deshaga de ese tonto de la Bof, dominaré este reino. Seré el amo de este nuevo reino. Y podrás disfrutar del mundo de la oscuridad a tu antojo. El hombre sombra rió maniáticamente. ¿Y bien? ¿Estás satisfecho? El rostro macabro consultó con los demás y, al ver que no había objeciones, abrió su inmensa boca. Desde allí, liberó las sombras del mundo oscuro, que se dispersaron por la habitación antes de concentrarse bajo los pies del hombre sombra. Curiosamente, todas eran moradas. El hombre sombra alzó las manos, emocionado. Ahora sí que hablamos el mismo idioma. Tenemos que encontrar a esa rana. No dejemos ningún rincón sin revisar, desde el pantano hasta el viejo barrio. Quiero que me la traigan viva. Viva, por ahora. Vamos. Manos a la obra. Camaradas, retírense. El hombre sombra golpeó el suelo con su bastón, y las sombras se dispersaron. Al amparo de la noche, nadie se percató de aquellas figuras. Finalmente, encontraron el lugar donde Al y los demás habían sido atacados antes y siguieron el rastro. Capítulo 520. Nada mal para una mujer ciega de casi 200 años, ¿verdad?, resonó una voz anciana, y una figura emergió. Vestía una túnica blanca de hechicera que resaltaba su piel morena, tenía el rostro arrugado, lucía 2 pendientes de concha amarillentos por el paso del tiempo y sostenía lo que parecía ser un trozo de leña quemada. Resultaba bastante cómico. Pero, como ella misma dijo, tenía la mirada perdida, debía de haber estado ciega durante mucho tiempo. Con destreza, giró el trozo de madera varias veces y apagó la llama de la punta con un soplo. ¿Cuál de estos pequeños se metió en líos y acabó irritando al hombre sombra? Se inclinó hacia adelante y el trozo de madera cayó al suelo, transformándose en un bastón. El ingenuo Lois le entregó inmediatamente a Al, señalándolo en la balsa. En la copa de un inmenso baniano, una vieja barca de madera estaba atrapada entre las ramas y el tronco. Esa era la casa de mamá Odie. Al miró a su alrededor, en verdad, la estética de los humanos y los animales es incomparable. Oh, estamos tan contentos de encontrarte. Rey y Lois nos hablaron de ti. Hemos viajado mucho. No tienes idea de lo que hemos pasado, lo sabemos, oímos que. Tiana siguió a mamá Odie, tratando de pedirle ayuda. Pero mamá Odie no le prestó atención, en cambio, interactuó alegremente con su serpiente mascota. Ven aquí, pequeño bribón. Ven y dame un beso de serpiente. Y entonces, ante sus propios ojos, besó a la serpiente. Incluso el ingenuo Lois sintió ganas de vomitar. Tiana tenía una expresión sombría, mientras Al refutaba en silencio sus propias suposiciones. ¿Es esto algo que un dueño le hace a su mascota? A ti, te gusta mucho mamá Odie, ¿verdad? Ella siguió ignorándolos, guiando a la serpiente hacia el centro de la habitación, donde había una gran silla de madera. En cuanto se sentó, Tiana reprimió sus sentimientos iniciales y se acercó para intentar convencerla. Mamá Odie, no te quitaremos mucho tiempo. ¿Te gustaría un pequeño obsequio? Sacó unas piezas de metal de su bolsillo. Oh, no, gracias. Tiana miró a Al y se negó inmediatamente. Ya que sabes por qué estamos aquí, dinos la solución. A diferencia del tono cauteloso de Tiana, Al habló con naturalidad. Al fin y al cabo, él ya sabía cómo volver a la normalidad, no necesitaba andarse con rodeos con esa vieja chiflada. Al, señora, Tiana dio un respingo e intentó corregirse, pero cuando se giró, vio que mamá Odie ya se había quedado dormida. Mamá Odie, gritó Tiana. Oh. ¿El gumbo de Okeir está listo y nadie me lo dijo? Mamá Odie se despertó de repente, pero su atención parecía estar en otra parte.
¿Estás seguro de que la bruja mística es esa extraña anciana ciega? Ni siquiera el ingenuo Louis pudo soportarlo más. Venga, ¿no cocinas bien?, le dijo a la Tiana dándole un pequeño codazo. En momentos como este, dejar que un profesional se encargue siempre es la mejor opción. Vale, espero que se lo tome en serio. Tiana se llevó la mano a la frente. La vio marcharse, pensando para sí misma, este mundo debe estar llegando a su fin, ¿verdad? Luego miró a mamá Odie. Esperaba que, con su intervención esta vez, lograra que Tiana comprendiera su verdadero deseo. Capítulo 521. Mamá Odie, que acababa de tomar un sorbo de sopa de oqueira y fruncía el ceño deliberadamente, preparándose para seguir el guión y guiarlos para que descubrieran por sí mismos cómo romper el vudú, se dio cuenta de que solo había venido Tiana. Esto provocó que lanzara una discreta mirada hacia atrás. No tiene ojos, usa dispositivos especiales. Quería preguntarte, ¿qué podemos hacer para UM? Mientras saltaba sobre la tabla junto al caldero, Tiana estaba a punto de seguir hablando, pero se dio cuenta de que ya le estaban metiendo una cuchara de madera en la boca. Bueno, solo era sopa de oqueira. Sin otra alternativa, Tiana se vio obligada a probarla primero. Entonces, como futura excelente cocinera que quiere expandir su restaurante, instintivamente ofreció su sugerencia. Tiene buen sabor, pero si le añadieras un poco de pimienta, creo que estaría mucho mejor, dijo Tiana señalando con seguridad, con las manos en las caderas. Así que ahora nosotros. Juju. Mamá Odie, que hasta entonces parecía no haberle prestado atención a Tiana, lanzó un grito repentino. Entonces, la serpiente mascota de antes se abalanzó y añadió el chile en polvo. Mamá Odie removió la sopa y tomó otro sorbo. Aunque sabía de antemano que esa era la receta correcta, el espectáculo debía continuar. Incluso si alguien detrás de ella ya se había dado cuenta. Bueno, a una buena actriz no le importa lo que piensen los demás. Entonces ella. Oh. Jeje. Jeje. No me imaginaba que con solo añadir un poquito de pimienta quedaría tan delicioso, es maravilloso. Bueno, fue bastante exagerado, pero funcionó. Al menos, la cara de Tiana se iluminó con una sonrisa y una mayor confianza. ¿Y de acuerdo, ya entiendes, qué quieres? Preguntó mamá Odie de repente. La repentina seriedad casi impidió que Tiana reaccionara a tiempo. Queremos volver a ser humanos. Puede que Tiana ni siquiera se hubiera dado cuenta de lo importante que se había vuelto al para ella. Ja 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 ja. Eres más ridícula que una niña de jardín de infantes. Al escuchar la respuesta de Tiana, mamá Odie dijo enojada. Quieres volver a ser humano, pero has ignorado lo que es verdaderamente importante. No entiendo muy bien lo que dices, ¿qué es lo realmente importante? Tiana estaba un poco confundida. Oh, ven aquí. Mamá Odie extendió la palma de su mano y Tiana saltó a ella. Entonces. Mamá Odie agitó su varita mágica y la superficie de la sopa de oqueira hirviendo cambió instantáneamente. Tu padre era bondadoso y gentil, siempre entregado al amor. Tú eres como él, puedes hacer que ese amor perdure para siempre. Necesitas escuchar la voz de tu corazón, incluso con muchas dificultades. Necesitas escuchar la voz de tu corazón, no es tarea fácil. Escucha la voz de tu corazón y te encontrarás a ti mismo, la respuesta será evidente. Abran la ventana, dejen entrar la luz del sol, niños. Cielo azul, sol y nubes de colores, cielo azul, sol y nubes de colores, sol y nubes de colores, en su corazón. Bien, ahora entiendes lo que necesitas, hijo. Mamá Odie levantó las manos, estaba ansiosa por escuchar la respuesta correcta. Es amor. Tiana estaba encaramada sobre su cabeza, hablando con cierta emoción, pero sin certeza. Abajo, desde el momento en que vio a mamá Odie haciendo un gesto, Al ya sabía lo que iba a pasar. Las películas de Disney siempre están llenas de eso, y ya no le parecía extraño. Ahora empezaba a pensar en el más allá, al fin y al cabo, el tiempo en este mundo se detendría tras su partida, así que no había nada de qué preocuparse. Por eso, tras reprimir el impulso de cierto caimán travieso de subirse y cantar con él, esperó en silencio abajo. La trama, debido a su intervención, ya era irreconocible, pero la historia principal no debería tener ningún problema, creo, quizás. Poco después, mamá Odie bajó a Tiana del piso de arriba en el ascensor. Aunque no fue tan alegre y bulliciosa como antes, Al la observó con atención. La timidez de Tiana. Capítulo 522. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Hay alguna manera? Como ya habían bajado las escaleras, naturalmente el coro de afuera cesó. El tonto de Louis corrió y preguntó impacientemente. Jaja, de ahora en adelante dependerá de ti. Mamá Odie no dijo mucho, simplemente bajó a Tiana, que estaba sobre su hombro, al suelo. Tiana. Louis miró a Tiana, confundido, pero ella no dijo nada. Incluso él presentía que el ambiente no era el adecuado. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Al sonrió, rompiendo oportunamente la incómoda atmósfera. ¿Y qué pasó con mamá Odie? Nadie sabe cuándo, pero ya había regresado a su silla y se había quedado dormida, con la pequeña serpiente a su lado meciéndola laboriosamente. Nosotros, volveremos primero. Tras dudar un poco, Tiana pronunció esta frase, pensando en la conversación que acababa de tener en la copa del árbol. Es amor. Tiana estaba encaramada sobre su cabeza, hablando con cierta emoción, pero sin certeza. Sí, hijo, por fin entiendes lo que necesitas. Mamá Odie se rió a carcajadas. Pero. Tiana pareció recordar algo, y su expresión volvió a tornarse abatida. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? ¿Verdad?, dijo mamá Odie sonriendo. Ya sabes, sí, sin duda ya lo sabías. Entonces, ¿qué debo hacer? Tiana juntó las manos, un poco insegura de qué hacer. Sigue tu corazón, hijo. ¿Qué te parece esto? Mañana por la noche parece que va a ser un festival, dijo mamá Odie con incertidumbre. ¿Quieres decir? Tiana ni siquiera había terminado de hablar cuando mamá Odie negó con la cabeza, sonriendo. Bueno, nos vamos ya. Oigan. ¿Alguien me puede decir qué demonios está pasando? Louis vio que los dos no se explicaban nada y no pudo resistir la tentación de interrumpir. Sí, vámonos.
Lois, ¿te enteraste? Ya vamos. Sin embargo, ambos ignoraron la pregunta de Lois, como si solo existieran el uno para el otro. Al menos, eso creía él hasta que Al lo llamó. Pero, ¿hay algún crucero por aquí? ¿Quizás podríamos acercarnos y tocar con los músicos? Preguntó Al con calma. Ya sé. Ya sé. Hoy pasa un crucero por aquí, yo los llevo. Al oír mencionar la música, el despistado Lois finalmente dejó de preguntar de qué hablaban y se preparó con entusiasmo para llevarlos rápidamente. Espera, vamos a despedirnos de mamá Odie, dijo Tiana. Ah. Lois asintió obedientemente. Mamá Odie, adiós, X3 los tres se detuvieron en la entrada del tronco del árbol y dijeron sus adiós en voz alta, volviéndose para irse. Lois continuó liderando, con Al y Tiana siguiéndole de cerca, pero a diferencia de antes, la distancia entre los dos, sin que se dieran cuenta, había disminuido. Solo después de que se marcharon, mamá Odie finalmente abrió los ojos. En silencio, tomó un marco de fotos de detrás de la silla, era una foto grupal. Mostraba, respectivamente, a la vieja luciérnaga joven, a mamá Odie sin ser ciega y una hermosa luciérnaga. Sacando la foto, la mano marchita de mamá Odie acarició la imagen. Cuando su dedo tocó el rostro de aquella hermosa luciérnaga, dejó escapar un suave suspiro. La lala, la lala, la lala. Tumbado boca arriba sobre la superficie del agua, Lois tarareaba una alegre melodía. Era evidente que estaba de muy buen humor. ¿Y tú, no me preguntas cómo volveremos a ser humanos? Al ver a Al sentado a su lado, Tiana finalmente no pudo contenerse y formuló la pregunta que le atormentaba. Estaba preparada para que se la hicieran, pero no esperaba que Al no la hiciera. Y creo que no me defraudarías, ¿verdad? Al la miró y no pudo evitar reírse. Su timidez contrastaba totalmente con su anterior actitud decidida. Al parecer, la conversación con mamá Odie no había sido en vano. ¿Tú, te estás burlando de mí? Sin embargo, su risa hizo que Tiana se sonrojara y se enfureciera, abriendo los ojos de par en par como si estuviera a punto de devorar a Al. No, es que creo que te ves muy linda así. La mano de Al tocó el rostro de Tiana, hablando con un tono de alguien que estaba mimando a alguien. Tú, Como era de esperar, este truco seguía siendo muy efectivo para una chica que nunca había experimentado el amor. Al menos Tiana dejó de armar un escándalo. Aunque por fuera aún mostraba orgullo, en el fondo estaba feliz. Como probar la miel por primera vez, ese pequeño toque de dulzura se derritió en su corazón. Lois los llevó a los dos flotando durante un buen rato hasta que finalmente divisaron el crucero. Por suerte, era tarde y, aprovechando que todos descansaban, los dos, junto con el caimán, se colaron en el barco. Oh Lois, compórtate, primero comamos algo. Tras darle una buena reprimenda, Al llevó a Tiana a la cocina. Cabe mencionar que llevaban casi 2 días sin comer. Habían estado a la deriva en el río todo ese tiempo, sin detenerse ni un instante. Por cierto, este cuerpo también era extraño, pues no sentía hambre. Pero Al presentía que si no llenaban sus estómagos antes de volver a ser humanos, podrían morir de hambre en el preciso momento de la transformación. Aunque era una exageración, esa era más o menos la idea principal. Cayó la noche. En el Palacio Real, Charlotte, vestida con un vestido de novia blanco, llamó a la puerta de la habitación del príncipe Al. Se apresuró, tienes que darte prisa, no querrás llegar tarde a la boda durante el carnaval, ¿verdad? Ah, me estoy cambiando de ropa. Espérame unos minutos más, mi querida princesa. Dentro de la habitación, James habló en voz baja, ahora había recuperado su aspecto original y jamás podría volver a aparecer ante todos. Vale, cariño, te espero en el coche. Y dijo Charlotte con una expresión de felicidad. Al ver a Charlotte alejarse por la rendija de la puerta, James suspiró aliviado. Pero lo peor estaba por llegar, ¿cómo seguiría ocultándolo? Oh, Dios mío, estoy muerto. Oh. Ah. James, que aullaba de desesperación, fue golpeado directamente por una pequeña piedra. No, idiota, el muerto soy yo. A menos que consigamos la sangre del principito. La voz no era otra que la del hombre sombra. De repente, el fuego en la pared junto a ellos parpadeó y varias sombras saltaron de él. Al verlos, el hombre sombra se enfureció. ¿Qué dijiste? ¿Fracasaste? ¿Entonces de qué sirves? Ve a buscarlo ahora mismo, tienes que traerlo de vuelta. Ve ahora. Tras un ataque de ira, el hombre sombra giró la cabeza y, con expresión sombría, miró a James, acercándose a él paso a paso. No, espera, aún te soy útil, por favor no. James ni siquiera había terminado de hablar cuando sintió un escalofrío en la nuca. Resulta que el hombre sombra acababa de quitarle el collar del cuello. Se vio que, de repente, aparecieron cosas extrañas en la mano del hombre sombra, que trabajaba sin cesar en aquel collar. ¿Eso qué? Aquí tienes, ahora puedes transformarte de nuevo en príncipe. Haz bien el trabajo, ¿me oyes?, dijo el hombre sombra con impaciencia, devolviéndole el collar modificado. Ah. ¿Ya es suficiente? No hacía falta. Puedo transformar tu sangre en la suya, pero este método no se puede usar por mucho tiempo. Pórtate bien conmigo y volveré a capturar al principito. Capítulo 523. Entonces, ahora, príncipe Al, ¿aceptas a la princesa Charlotte, que está de pie a tu lado, como tu esposa? Al y Tiana, que habían logrado llegar al lugar con dificultad, se encontraron en este momento crucial. Tiana aceleró el paso para venir allí tras enterarse de que el carnaval se había transformado en la boda de Al y Charlotte. En cuanto al ingenuo Lois, ya se había mezclado con el grupo de músicos en medio del desfile. Su aspecto de caimán, sorprendentemente, fue confundido con un disfraz exótico. Hay que decir que el mundo de los cuentos de hadas no se rige por la lógica. Y James, con expresión triunfal, estaba a punto de aceptar cuando... Me opongo. Una voz repentina resonó, haciendo que incluso la música ceremonial se detuviera por un instante. Al miró a la chica a su lado con sorpresa, no esperaba que reaccionara así, ya que él mismo, el más afectado, aún no había reaccionado. Sin embargo, aunque la multitud aún no había asimilado lo sucedido, dos grupos reaccionaron de inmediato, las sombras y también James y Al. Vamos. Esta boda ya se ha convertido en un desastre. Al agarró la mano de Tiana y la hizo correr hacia una mansión abandonada.
La multitud entró en pánico al descubrir que era una rana la que hablaba, sobre todo con la ingenua inteligencia de Lois contribuyendo a la confusión. Y el rostro de Tiana estaba sonrojado. No sabía por qué había hablado impulsivamente hacía un momento, y encima, había interrumpido la boda de su mejor amiga. Rápido. Atrápenlo. James señaló a Al y Tiana, que huían. Sabía que el hombre sombra tenía unas bajo la manga. Como era de esperar, varias sombras salieron disparadas rápidamente, y Al se encontraba justo en su camino. Las sombras, que solo seguían órdenes, no sabían lo que era ceder y pisotearon a James de inmediato, lanzándolo lejos. Incluso el collar que llevaba puesto salió volando, y cuando Charlotte corrió a ayudarlo, él ya había recuperado su forma original. Por otro lado, Al y Tiana esquivaban constantemente las sombras que avanzaban, hasta que una figura que habían previsto apareció ante ellos. Caballeros, me costó mucho encontrarlos. ¿Qué les parece si nos quedamos a tomar algo? El hombre sombra habló con calma, como si no fuera la misma persona que se había enfurecido con James horas antes. ¿Quién eres? Tiana preguntó, sin dejar de desconfiar del hombre, su instinto femenino le decía que no era ningún santo. ¿Quién soy yo? Ja 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 ja. Encantadora jovencita, después de todo este tiempo, todavía no sabes quién soy. ¿Nos convertiste en esto? Ja ja ja, después de todo no es tan tonta. ¿Quieres? Basta ya, no necesitamos dar vueltas en círculos. ¿Por qué nos esperas aquí? Tu plan ya fracasó, ¿no? Interrumpiendo su conversación, Al preguntó, he visto a Lois acercándose no muy lejos, saltando con un collar en la mano. ¿Qué quiero? Pues controlarlos a todos y, por consiguiente, dominar este país. ¿Y qué hay de ese idiota? Perdí muchísimo tiempo y no pudo resolver nada, así que no tiene por qué quedarse aquí más tiempo. ¿En serio? ¿Y si eres tú quien no resuelve las cosas? ¿Qué? Lois, rompe el collar. Oh. Aunque no sabía por qué Al le había ordenado que hiciera eso, Lois obedeció de inmediato. Dámelo. La velocidad de Shadow Man tampoco era lenta. Dio la orden de inmediato y logró recuperar el collar en el último milisegundo. Oh, mi querido principito, nunca imaginé que supieras tanto. Parece que no puedo dejarte quedarte. Espera. ¿Dónde está la otra rana? El hombre sombra habló victorioso, pero a mitad de la frase se dio cuenta de que Tiana había desaparecido. Al girar la cabeza, vio. Lois, quita a este tipo de en medio. Bueno. El ingenuo Lois, como un robot, obedecía cualquier orden que recibía, pero era sumamente útil. Al menos el collar había regresado. Rómpelo. Rómpelo. Tiana murmuró para sí misma. Había visto la importancia que el hombre sombra le había dado a ese objeto. Dicho esto, alzó el collar y lo arrojó con fuerza contra el suelo. No. La determinación de Tiana no le dio al hombre sombra ninguna oportunidad de salvarlo, dejándolo sin más remedio que gritar de desesperación. Tiana, a su vez, fue golpeada por los rostros fantasmales que emergieron del collar roto y salió disparada por los aires. Droga. Al vio esto y corrió inmediatamente, pero Tiana había volado demasiado alto. Una caída desde esa altura sería fatal o le causaría lesiones graves. Lois. Yo voy. Al saltó varias veces y se subió a la cabeza de Lois. Trepar. Lois flexionó ligeramente sus cortas piernas y saltó hasta colocarse en su sitio. Ya basta. Al ver que la altura era ideal, Al usó la cabeza de Lois como apoyo y saltó. En ese instante, se manifestaron las ventajas de ser una rana. Esa fuerza de propulsión era una ayuda divina. Logró sujetar a Tiana con firmeza en sus brazos. Luego, usando las altas lápidas como apoyo, fue saltando gradualmente hacia lugares más bajos. Lois corría abajo con los brazos extendidos, intentando atraparlos. Allende. No, no puedes hacer eso, tengo otros planes. Respetaré nuestro acuerdo, no puedes hacerme esto. Frente a los 6 rostros fantasmales que flotaban a su alrededor, el hombre sombra intentó explicarse desesperadamente. Conocía muy bien las consecuencias de romper el collar. Desafortunadamente, los fantasmas claramente no quisieron oír sus excusas y abrieron enormes bocas, de las que emanaba una fuerza de succión. El hombre sombra intentó escapar desesperadamente. Pero era arrastrado continuamente hacia atrás. Finalmente, terminó tendido en el suelo, aferrándose a la tierra para resistir, pero fue inútil. Fue arrastrado hasta el frente de una lápida sin marcar. Terminó siendo engullido, y una nueva inscripción apareció en la lápida. La tumba del hombre de las sombras. Capítulo 524. Allá. Un caimán bastante ingenuo cayó al suelo, pero por suerte, también logró su objetivo. Al y Tiana aterrizaron sanos y salvos. Al ver a Lois sujetándose la nariz y gimiendo de dolor, Al se rascó la suya con cierta torpeza. Esta mansión, en realidad era una mansión cementerio, y además abandonada. Creo que más adelante podré sugerirle algo al padre de Charlotte sobre la protección del medio ambiente. La incineración sería una buena idea, pensó Al en silencio. Precisamente por estar abandonado, algunas lápidas resultaron dañadas, y sin ningún apoyo en el aire, Al tuvo que ir hacia Lois. No se esperaba que el ingenuo corriera tanto de un lado a otro, y por un momento de descuido, la caída libre de 2 ranas fue un duro golpe para esa pobre nariz. Un gemido interrumpió los pensamientos de Al. Tiana, ¿dónde te lastimaste? Déjame ver. Al preguntó preocupado, pero como la tenía sentada en su regazo, no tenía las manos libres. Yo, estoy bien, estamos, a salvo ahora. Tiana negó con la cabeza, con la mirada perdida, aparentemente aún inconsciente. Al se dio cuenta de que no obtendría ninguna respuesta de esa manera, así que la recostó con cuidado en el suelo, sujetándola para que no se cayera, y se preparó para comprobar si tenía alguna herida. Aún confundida, Tiana miró ese rostro tan de cerca y sonrió tontamente. Ese ceño fruncido era por ella, y también por la preocupación de él. Incapaz de contenerse, Tiana gritó, Al. ¿Qué? Al, concentrado en revisar sus heridas, levantó la cabeza instintivamente y se sorprendió al ver a Tiana. Reaccionando de inmediato, Al le devolvió el beso, colocando su mano en su espalda. Si bien los finales de cuento de hadas suelen curar heridas mortales o restaurar la vida de los protagonistas en esos momentos, Al no era un niño y prefirió comprobarlo por sí mismo para tener tranquilidad. Y fue en ese momento. ¡Guau! ¿Qué clase de situación es esta? 2 voces se oyeron una tras otra, la del sencillo Lois y la de Charlotte, que acababa de llegar.
James ya le había contado todo, así que sabía quiénes eran, pero no se atrevió a acercarse por culpa del caimán que había cerca. Sin embargo, la escena que tenía ante sus ojos le recordó el gran final de un cuento de hadas. Oh, Tiana ha encontrado a su verdadero amor, qué conmovedora historia de amor. Charlotte tenía una mirada soñadora. Antes de que hablaran, Al ya había notado los puntos de luz blanca que emanaban de ambos. Solo entonces se sintió realmente tranquilo, pues percibió el efecto mágico y sanador de esa luz. Con todo peligro resuelto, miró a Tiana con los ojos cerrados. Ambos habían recuperado su forma humana, y ella continuó besándolo apasionadamente. Al, con su experiencia, se alegró de corresponderle con destreza, ya que su mente había estado concentrada en otra cosa. Ahora sí. Cuando la luz blanca se desvaneció, Lois y Charlotte vieron a Al, vestido con un impecable traje de príncipe blanco, emergiendo lentamente con Tiana en brazos, quien lucía un vestido de novia blanco como la nieve. Charlotte no sabía si era solo su imaginación, pero le pareció que la luz de la luna lo seguía y, ¿por qué Tiana se veía tan agotada, como si le faltara el aire? Señorita Charlotte, ¿podría prepararnos 2 habitaciones? Al dijo, sonriéndole. Ah, oh, claro. La habitación de la tía ya estaba preparada y nuestras habitaciones para huéspedes también son estupendas. Desde luego no te trataremos mal. Desde el momento en que los vio caminar paso a paso hasta que Al abrió la boca, Charlotte quedó paralizada. ¡Qué belleza! ¡Qué presencia! ¡Wow! No, si sigo pensando así pareceré obsesionada. Charlotte, ese es el hombre de la tía, ese es el hombre de la tía. Entonces, Charlotte, que acababa de decidir olvidarse de Al, volvió a comportarse como una fanática ferviente. Charlotte. Estoy aquí. En cuanto acostó a Tiana, entre el cansancio del viaje y las muchas noches de insomnio, la niña se quedó dormida, así que ni siquiera terminó de consolarla. Pero no importaba, podía irse primero y volver después, ya que el tiempo allí se detendría tras su partida. Entonces llamó a Charlotte. Al ver a la princesa Charlotte frente a él, con esa expresión servicial, Al ignoró sus halagos y simplemente preguntó dónde estaba su habitación. Ven, ven, te mostraré el camino. Al observar a la alegre Charlotte más adelante, Al echó un vistazo por la ventana a la boda, que ya era un caos. ¡Qué chica tan feliz! Vale, no dudes en contactarme si necesitas algo, yo me encargaré de todo. Sí, buenas noches, adiós. Tras indicarle el camino a Al y charlar brevemente en la puerta, Charlotte se marchó inmediatamente. Temía no poder resistir la tentación y decir algo inapropiado o hacer una petición grosera. Para no causar una mala impresión a Al, se despidió a regañadientes. Al cerrarse la puerta, Al desapareció del lugar y, al mismo tiempo, este mundo se detuvo por completo. Capítulo 525. Al salir del espejo, Al dejó escapar un profundo suspiro. Observó a su alrededor para evaluar el lugar. Bueno, nada había cambiado. Sin decir nada más, dio zancadas largas y volvió a entrar en el espejo. 1, 2, 3 veces. Cuando él salió del espejo por 9ª vez, no pudo evitar masajearse las sienes. Desde que terminó el mundo anterior, su identidad de los siguientes había comenzado a volverse extraña. Todos eran animales pequeños. Desde un conejo blanco hasta el rey del bosque. ¿Será posible que planeen convertirme en algo que ya no es humano?, pensó Al, sintiendo un ligero dolor de cabeza. Al mirarse en el espejo, por un instante no supo qué hacer. Bueno, lo mejor es terminar esto rápido. Al suspiró y, una vez más, entró en el mundo de los espejos. La prueba de la 50ª vida, ¿qué será esta vez? El mar siempre ha sido un dominio que la humanidad no ha podido explorar por completo. En cada instante emana un misterio propio. Si no se ha explorado del todo en la era tecnológica, ¿qué se puede decir de la actual era feudal? En las profundidades del mar, las hermosas sirenas comenzaron temprano los preparativos para el gran evento de hoy. Se dirigieron a la zona más grande del reino submarino, un lugar que el rey Tritón había planeado específicamente para que sus hijas celebraran un festival de música. Sin embargo, la escena de armonía que se suponía que ocurriría no se materializó. Las sirenas se miraron confundidas, al darse cuenta de que la princesa Ariel, quien debería haber aparecido en primer plano tras la presentación de sus hermanas, simplemente no estaba allí. Había plantado al rey. ¡Qué atrevida! Cualquiera podía ver que el rostro del rey Tritón se estaba poniendo verde, por mucho que adorara a su hija, no podía soportar semejante humillación pública. Ariel. Y gritó Tritón, furioso, blandiendo su tridente sagrado. El grito sobresaltó a todos, quienes huyeron rápidamente, temiendo que permanecer allí enfureciera aún más a su majestad. Sin embargo, cierta langosta tuvo que quedarse para recibir la furia de Tritón. Ve a buscarla por mí. Sí, su majestad. Mientras tanto, por otro lado, Ariel exploraba un naufragio en busca de objetos humanos y no sabía nada de esto. Parecía haber olvidado que hoy era el día del festival de música. Ariel, espérame. Un pececito amarillo y regordete meneaba la cola mientras intentaba alcanzar a la princesita sirena que iba delante. Sabes que no puedo nadar tan rápido. Y dijo Flounder, algo resentido. Mira allí. Ariel señaló hacia adelante. Un viejo barco naufragado yacía enterrado en la arena, pero su antigua gloria aún se vislumbraba entre los escombros. Sobre todo porque los demás barcos naufragados eran pequeños y estaban desmoronándose, creando un marcado contraste que despertó en Ariel el deseo de explorar. Quizás podría encontrar algún tesoro allí. Oye, no podemos hacer esto, deberíamos regresar. Flounder negó con la cabeza rápidamente. Las aventuras no eran lo suyo, o tal vez, simplemente era cobardía. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Ariel agarró a Flounder, acercándolo mientras lo provocaba. ¿Qué quieres decir? Es que ese barco se ve demasiado sombrío, ¿no crees? Bueno, tal vez un poco. Espera, ¿por qué nos estamos acercando? Flounder intentó escapar de las garras de Ariel, pero ella acabó arrastrándolo. Entonces ocurrió algo extraño. Un remolino apareció de repente en el camino, empezando a succionar el agua de mar circundante. La fuerza de succión era tan fuerte que ya estaba afectando a Ariel. Te estabas siendo arrastrada. Maldita sea, Ariel se dio cuenta del peligro e intentó escapar, pero la fuerza del remolino aumentó bruscamente. Sin posibilidad de reaccionar, Ariel, sujetando a Flounder, puedo defenderme solo, fue arrastrada sin control hacia el centro del remolino. Cerró los ojos, aceptando su destino, mientras las historias de brujas que su padre le había contado de niña afloraban en su mente.
Flounder también estaba aterrorizado, balbuceando sin cesar. Hasta que una voz de duda rompió el silencio entre ambos. MMM. Capítulo 526. MMM. Al entrar en este mundo, Al sintió de inmediato que algo andaba mal e, instintivamente, usó magia de agua. Tras un breve instante de confusión, una silueta se estrelló contra su pecho. ¿Un humano? Gritó Flounder al ver que, debajo del cuerpo de Al, no había cola, sino piernas humanas. ¿Cómo podía un humano respirar bajo el agua como ella o las sirenas y, además, no parecer afectado? Podría ser. Flounder palideció al recordar ciertas leyendas. Ah. Al oír el grito de Flounder, Ariel recobró la compostura, se soltó del abrazo de Al y nadó rápidamente hacia el pequeño pez. Lo abrazó con fuerza y solo entonces comenzó a observar a Al. Así que este es un humano, pensó. Al igual que Flounder, lo primero que notó fueron las largas piernas de Al. Después de todo, esa era la mayor diferencia entre la gente del mar y los humanos. La leyenda cuenta que algunas sirenas querían convertirse en humanas y por eso, mientras Ariel observaba a Al, él también la observaba a ella. Tenía la apariencia de una hermosa joven, con una larga y vibrante melena roja, ojos azul agua, labios rojos y dientes blancos, piel clara y un sostén de conchas azul violeta. Su cola verde se balanceaba suavemente mientras sostenía en brazos un pequeño y regordete pez beta, que lucía muy vivaz y adorable. Tales rasgos tan llamativos hicieron que Al comprendiera de inmediato que se encontraba en el mundo de la sirenita. No esperaba encontrarse con la protagonista de inmediato, y precisamente en el momento en que comenzaba la trama. Si no se equivocaba, esta sirena aventurera se había olvidado del festival de música para irse en busca de aventuras. Sabiendo dónde estaba, Al no se apresuró. Primero, evaluó qué habilidades podía usar. Parecía que, aparte de la magia del agua, no le quedaba nada más. ¿Era esto una preparación para enfrentarse a la bruja del mar más adelante? En cualquier caso, era bueno, al menos ya no tenía que transformarse en animal. ¿Pueden los humanos respirar bajo el agua? Preguntó Ariel en voz baja desde el otro lado, sosteniendo a Flounder. Te escuché a mi madre decir que no. A menos que. Flounder negó con la cabeza y bajó la voz. ¿A menos que qué? No lo sé, admitió Flounder. Siendo joven, solo conocía las historias que contaban los peces más grandes antes de dormirse y no entendía nada de los humanos de verdad. ¿Crees que él podría enseñarnos a usar esos tesoros? Preguntó Ariel, de repente emocionada. Le encantaba coleccionar todo lo que venía del mundo humano, pero no sabía cómo usar las cosas, así que simplemente las escondía en un lugar secreto, ya que su padre detestaba esos objetos. Eso, Flounder miró a Al, que también los observaba. Ariel, no creo que sea una buena idea, Su Majestad el Rey. Espera, viene. Ariel lo hizo callar antes de que Flounder pudiera terminar de hablar. Al ver a Al nadar lentamente hacia ella, sintió curiosidad por la capa transparente de burbujas que lo rodeaba. ¿Podría ser una herramienta humana? Hola, exclamó la ingenua y alegre princesita, extendiendo la mano amistosamente hacia Al. Aunque no sabía por qué, su intuición le decía que era buena persona. Sobre todo porque Ariel no dejaba de mirarlo. Era más hermoso que cualquier sirena que hubiera visto, no es que hubiera visto muchas, con el pelo corto, plateado y ligeramente erizado, y unos ojos profundos que la atraían intensamente. Incluso la ropa que vestía parecía tan diferente, dándole un encanto despreocupado. Son todos los humanos así, pensó Ariel, con el corazón latiéndole con fuerza, sin comprender lo que sucedía. Su aura serena le recordaba al rey de esta tierra, es decir, a su padre, el rey Tritón. Pensando en esto, Ariel recordó de repente algo. Hola. Al extendió la mano y estrechó la suave mano de la joven. Había esperado que esta valiente muchacha tomara la iniciativa de saludarlo. Sin embargo, justo después del apretón de manos, antes de que pudiera decir nada, la expresión de Ariel cambió bruscamente. Murmuró una disculpa apresurada y salió corriendo con Flounder en otra dirección. Al se quedó allí de pie, con la mano extendida torpemente. Al verla marcharse, retiró la mano y se rascó la cabeza. Espera, ¿a mí también me han plantado? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 527. Al ver a Ariel alejarse apresuradamente, Al comprendió su prisa y decidió no llamarla. Simplemente la siguió en silencio para ver qué sucedía. Después de todo, para el rey Tritón, el festival de música de ese día era sumamente importante, y el hecho de que su hija menor favorita lo hubiera avergonzado de esa manera sin duda lo enfurecería. Ah. Mientras pensaba esto, un grito agudo resonó de repente. Al escuchar con atención, reconoció la voz de Ariel. Al corrió inmediatamente hacia allí. Fuera, fuera de aquí, Ariel, corre rápido. Flounder intentó poner cara de enfado mientras le pedía a Ariel que escapara, ante ellos se alzaba un enorme tiburón. Dado que a Ariel le encantaba coleccionar objetos del mundo humano, donde más podría encontrarlos en el mar, sin duda en los naufragios. Siempre había algunas almas desafortunadas que morían en los barcos sin poder escapar. Algunas zonas eran lugares frecuentes de naufragios, y por lo tanto esta área estaba compuesta casi en su totalidad por restos de barcos. Todos los depredadores de las profundidades sabían que allí abundaba la comida. Claro que, a menos que fuera necesario, no siempre venían aquí a comer carne que no estuviera fresca. Pero era obvio que el tiburón que tenían delante no había comido en días. El tono rojizo en las comisuras de sus ojos, no estaba claro si era natural o una reacción de excitación al ver una presa, indicaba que Ariel y Flounder estaban en peligro. Así que esto forma parte de la trama, dijo al llegar y ver al tiburón mirando fijamente al pez y a la sirena. Recordó que esa escena ya existía. En la original, se encontraron en la zona del naufragio y lograron escapar, pero esta vez, por alguna razón, Ariel se marchó antes y ambos bandos se enfrentaron directamente. En ese breve lapso, Ariel ya había comenzado a huir con Flounder. Después de todo, dado el tamaño de Flounder, era imposible asustar a un tiburón. Al darse cuenta de la situación, Ariel no dudó en abrazar a Flounder y salir corriendo. Esta era la primera vez que se encontraba con un tiburón. En todas sus exploraciones anteriores, parecía haber confiado en la suerte y la protección divina. Sus aventuras siempre eran coloridas, pero nunca realmente peligrosas. ¿Acaso la diosa de la suerte le había retirado su protección esta vez?
Sin embargo, esto no intimidó a Ariel. Todas sus técnicas y conocimientos acumulados estallaron en ese instante, como nadar rápido, cómo esquivar, cómo encontrar escondites. Estas habilidades le vinieron a la mente instintivamente. Esto fue lo que le permitió, incluso cargando a Flounder, nadar tan rápido y crear distancia cada vez que el depredador estaba a punto de alcanzarla. Corran, corran, hay un tiburón detrás de nosotros. Mientras Ariel huía con Flounder en el momento álgido de la crisis, ni siquiera pensó en a dónde ir, simplemente regresó por donde había venido, encontrándose finalmente con Al, que la seguía. Al ver a Al inmóvil, la bondadosa Ariel usó algo de su energía para gritarle una advertencia. Pero Al no se movió. Entonces, al pasar junto a él, Ariel extendió la mano para detenerlo. Sin embargo, Al la agarró de las manos y la apartó, obligándola a detenerse. Tú. Ariel, completamente confundida, miró a Al con los ojos muy abiertos. Había planeado ir a los restos del naufragio para despistar al tiburón, ¿y ahora qué? Se acabó, gritó Flounder, haciéndose eco del sentimiento de Ariel. ¿Por qué el pánico? Al abrazó a Ariel y, aprovechando la fluidez del agua, se alejó un poco del lugar. Luego, señaló al tiburón que acababa de abalanzarse con ferocidad y fallar su ataque. Una onda expansiva cortante salió disparada de la punta del dedo de Al como una espada afilada, atravesando directamente el cuerpo del tiburón. Platija. Ariel miró al tiburón y luego a Al. ¿Qué estaba pasando allí? Capítulo 528. Per. La atravesó. ¿Cómo puede el agua ser tan fuerte? A diferencia de Ariel, que no vio lo que sucedió a sus espaldas mientras la ayudaban, Flounder, que tenía su camino libre, lo vio todo con claridad. Vio a Al extender la mano y entonces. Esa parte del agua se agitó repentinamente, como un pez espada que se lanza a gran velocidad. Al carecer de adjetivos, Linguado terminó utilizando esta comparación. ¿Qué pasó? ¿Él hizo esto? Al no haber peligro inmediato, Ariel se apartó del abrazo de Al. Era que, esa sensación era un poco extraña, parecía la primera vez que un hombre la sostenía así, y en tan poco tiempo él la había sostenido 2 veces. El corazón de Ariel latía con fuerza de forma involuntaria, y la mirada que le dirigió a Al estaba teñida de admiración. Esto significaba que no había escuchado ninguna de las explicaciones de Flounder. Ariel. Ariel. El lenguado gritó muy fuerte. Dije, ¿qué vamos a hacer con él? Flounder miró discretamente a Al y preguntó en voz baja. ¿Qué hacer? ¿Por qué haríamos algo? Él nos acaba de salvar. Ariel frunció el ceño, no quería devolver la amabilidad con ingratitud. Pero, sus métodos hasta ahora se parecían mucho a los de la bruja del mar. Flounder dijo tímidamente, sin comprender por qué Ariel fruncía el ceño, pensando que él mismo la había molestado. ¿Qué tiene que ver esto con la bruja del mar? No era nada. Hola, todavía no nos hemos presentado formalmente. Al apareció ante ellos sin que se dieran cuenta, extendiendo la mano con una sonrisa. Flounder se escondió asustado detrás de Ariel. Lo siento, hace un momento. Recordando su comportamiento grosero anterior, Ariel se sintió avergonzada y se reprendió mentalmente una y otra vez. No fue nada, me llamo Al. Oh, soy Ariel. Este es Flounder, mi mejor amigo. Solo entonces recordó la mano extendida de Al y la estrechó, pero por alguna razón, la sensación de este apretón de manos fue completamente diferente a la del anterior. En realidad, sentí una punzada en el corazón cuando lo solté. Oh, hola. Linguado lo saludó con rigidez. Parece ser que las historias de terror son, sin duda, los recuerdos más profundos de la infancia de cualquier niño, independientemente del mundo o la especie. Ignorando el miedo de Flounder, Al le dijo a Ariel. Parecías tener mucha prisa hace un momento, ¿pasó algo? Al oír esto, la carita de Ariel se arrugó al instante. No hay más tiempo, mi padre debe estar furioso, ¿cómo pude olvidar algo tan importante? ¿Tu padre? ¿Qué sentido tiene no tener más tiempo? Tras un periodo de conversación para conocerse mejor, ambas partes llegaron a comprenderse mutuamente. Resulta que el conocimiento de Al iba mucho más allá de lo que Ariel decía, mientras que lo que Ariel sabía era solo lo que Al quería que ella supiera. ¿Por qué tengo la sensación de que estoy engañando a un niño? Sacudió la cabeza, apartando ese pensamiento extraño. ¿Ha pasado algo? Nada. Entonces, ahora tienes que volver y admitir tu error, ¿verdad? Claro, al fin y al cabo, fui yo quien olvidó algo tan importante. Ariel dijo con desánimo, si lo hubiera sabido, no habría sido tan juguetona. Lo entiendo, ¿qué tal si jugamos un poco más antes de regresar? Ya que de todas formas te van a regañar, lo mejor es volver después de haberte divertido bastante. Al dijo. Bien. Ariel dudó un instante, sintió que tal vez aquello no estaba bien. Hermosa séptima princesa, ¿tendría el honor de embarcarme en una aventura con usted? Al hizo una reverencia repentina, una reverencia formal y caballeresca, mientras mantenía la mano derecha levantada, justo donde Ariel podía alcanzarla levantando la suya. Rana. Ariel soltó una risa bastante tosca, pues según la etiqueta del reino de las sirenas, ese no era el saludo apropiado. Esta vez Al parecía haber cometido un pequeño error de cálculo. Pero Ariel aceptó de todos modos. ¿Solo una vez? ¿Solo esta vez? ¿Esto forma parte de vuestras normas de etiqueta, humanos? Ariel preguntó con curiosidad, sentía una genuina curiosidad por todo lo relacionado con los humanos. Ciertamente, ¿por qué la pregunta? A Al también le pareció extraña la reacción de Ariel. Al mismo tiempo, por el rabillo del ojo, divisó la rejilla de ventilación marina a un lado. 2 pares de ojos brillantes le parecieron muy evidentes. Con un ligero movimiento de los dedos, se lanzaron 2 flechas de agua. Por supuesto, sabías que lo que acababas de hacer era. Acompañados por la risa alegre de Ariel y la sonrisa incómoda de Al, los dos se dirigieron hacia el lugar del naufragio. Mientras tanto, al otro lado. Sonido metálico. En una cueva oscura, un gran caldero fue arrojado repentinamente, estrellándose violentamente contra el suelo. Una docena de pequeñas flores marchitas que crecían en la entrada se enterraron en la tierra para escapar cuando pasó el caldero. Una voz airada provino del interior de la cueva. Maldita sea, ¿cómo pudo un hechicero humano terminar aquí? El sonido estridente hizo que aquellas flores se taparan los oídos.
Capítulo 529. En el palacio submarino. El rey Tritón estaba sentado en su trono, con el rostro ensombrecido por la ira. Miraba fijamente a su hija menor, quien no le prestaba la menor atención, manteniendo la cabeza girada hacia un lado. Sebastião, arrodillado en el suelo, temblaba de pies a cabeza. En ese ambiente, si se atrevía a levantar la cabeza, seguramente sería el primero en marcharse. Respecto a todo lo que acaba de suceder. ¿Qué pasó? No lo sé, no me preguntes. Sebastião, alegando tener una memoria pésima, hizo todo lo posible por minimizar su presencia. Por supuesto, además del padre y la hija en conflicto y el pobre Sebastião, había otra persona presente. Observó con interés cómo Tritón miraba fijamente a su hija, advirtiéndole al mismo tiempo con la mirada. El significado general era obvio sin necesidad de analizarlo con mucho detalle. Nada más que, aléjate de mi hija, le gastaste una broma o le diste algún tipo de poción. No se puede culpar del todo a Tritón, al fin y al cabo, su hija favorita lo estaba confrontando públicamente por un hombre. Si no fuera porque en ese momento solo estaban ellos cuatro en el palacio. Tritón no podía imaginar lo que se sentiría al pasar vergüenza 2 veces en el mismo día. Cuando Ariel trajo de vuelta a Al, las sirenas que encontró por el camino, aunque sentían curiosidad por el humano que estaba junto a la pequeña princesa, no hicieron ninguna pregunta. ¿Quién sabe si la pregunta podría causar problemas? Siguiendo el principio de que menos es más, todos fingieron ignorar a Al y solo saludaron a Ariel. Al mismo tiempo, algunos le susurraban a Ariel sobre la furia del rey por el concierto de hoy. Esperaban que Ariel estuviera bien. Esto provocó que Ariel respondiera con sonrisas forzadas mientras miraba a Al, que observaba todo desde un lado. Por supuesto, la princesita aún no había perdido la cabeza, nadie más que Al había visto las miradas que ella le dirigía. La Guardia Real, que ya se había percatado del regreso de Ariel, se apresuró al palacio de Tritón para informarle. Tritón, que lo sabía todo, frunció el ceño y decidió esperar a que Ariel viniera a pedirle perdón. Sin embargo, al ver a Al, el rey Tritón no pudo contenerse. ¿Tu hija favorita acompañada de un hombre? Ni siquiera dejaba que Ariel tuviera contacto con sirenas masculinas, y ahora trae a un humano consigo. Tritón, fuera de sí, quería ordenar la captura de Al de inmediato. Su prejuicio contra los humanos no era nada nuevo. Después de todo, su primera esposa murió a manos de humanos. Pero lo que sucedió después superó las expectativas de Tritón. No esperaba que su hija menor diera un paso al frente y apartara a los soldados con una actitud de si lo tocan, me escaparé con él. Así llegamos a la escena inicial. En cuanto a Al, ya acostumbrado a la tendencia de las princesas a enamorarse a primera vista, se preparó para actuar. Después de todo, la misión esta vez era lograr que Tritón abandonara sus prejuicios contra los humanos, por lo tanto, no podía permitir que las cosas se torcieran ahora. De lo contrario, nadie podría garantizar lo que haría un rey enfadado. Realmente eres un tonto incorregible. En medio de la tensa atmósfera, Al dejó escapar una risa leve, atrayendo la atención del padre y la hija, y pronunció esta frase impactante. Los dos, o mejor dicho, los tres, tuvieron reacciones diferentes. Sebastião, tendido en el suelo, sudaba profusamente. En estas circunstancias, ¿de qué serviría fingir ser sordo y mudo? Ariel miró a Al, era la primera vez que veía esa sonrisa irónica suya. Tras 3 segundos, Ariel se recompuso, preocupada por Al. Conocía a su padre y sabía que las cosas podrían no acabar bien. En cuanto a Tritón, jamás imaginó que ese humano sería tan osado como para insultarlo en su propio territorio. ¿Acaso pensaba que, con Ariel allí, no se atrevería a matarlo? ¡Ja, qué broma! Tritón miraba a Al como si fuera un muerto y estaba a punto de ordenar a los guardias que lo arrestaran. Sin importar las objeciones de Ariel, demostraría que la autoridad del soberano de los mares no puede ser insultada. Si hubieras permitido que esas personas la trataran en aquel entonces, ¿cómo pudo morir tu esposa? Al pronunció con calma la frase que hizo que Tritón cambiara de color al instante. La intención de ordenar a los guardias que actuaran fue reprimida de inmediato. Preguntó Tritón con frialdad, una frialdad que Ariel encontró extraña e incluso aterradora. Sin hacer ruido, Ariel se movió ligeramente, intentando colocarse en posición para proteger a Al en caso de que su padre atacara con el tridente. ¿Quién eres tú, por cierto? Tritón preguntó. Capítulo 530. Aunque el rey Tritón mostraba tanta frialdad, Al notó que su cuerpo temblaba ligeramente. Han pasado tantos años, ¿todavía te acuerdas de Linda? Ignorando la pregunta, Al continuó provocando el peligro. Desde luego, para Al, que poseía magia del agua, si las cosas llegaban a las manos, no estaba claro quién moriría. Después de todo, Tritón no sabía hacer mucho más que usar ese tridente, una cosa completamente inútil. Por eso el tridente era el símbolo del rey, porque era la herramienta para reprimir la traición. Como era de esperar, Tritón sujetó con fuerza el tridente. Si Al se atrevía a insultar a su amado, no dudaría en demostrar su autoridad real. ¿Todavía no te has dado cuenta? Al negó con la cabeza, realmente no tenía sentido discutir con gente retrógrada. Linda también era humana. En aquel entonces, esas personas claramente podrían haberla salvado. ¿Por qué se lo impediste? Al solo sentía melancolía por la vida de Tritón. Al igual que Ariel, era el hijo menor del rey anterior, muy mimado e igualmente propenso a las aventuras peligrosas. Durante una tormenta, salvó a una humana y se enamoró de ella. Tras leer esto, Al se llenó de dudas. ¿Podría reutilizarse una trama de esa manera? De los errores se aprende. Entonces, como era de esperar, surgieron sentimientos entre ellos y se juntaron, pero esta vez la resistencia provino de la familia de Linda. No querían que se casara con él, así que, los dos se fugaron. Hubo otra tormenta y, la perdió. Tritón permaneció en silencio, pero la mano que sostenía el tridente se relajó ligeramente. Aunque no lo creas, intenta recordar la situación de aquel entonces. Al ver la mirada perdida de Tritón, a Al no le importó lo que estuviera pensando y simplemente sacó a Ariel del palacio. Al marcharse, Al recordó su actuación y no pudo contener la risa. Las definiciones de los mundos de cuento de hadas estaban, en efecto, llenas de lagunas. ¿Por qué el rey se dejaba intimidar tan fácilmente por él? ¿Fue la habilidad demostrada? ¿Las palabras? ¿O el aura? Sabía que ninguna de esas eran las respuestas correctas y terminó atribuyéndolo todo a las definiciones del mundo. ¿Qué espera? Al pensarlo, Al tuvo una revelación repentina. Definiciones del mundo. Este mundo fue creado, en esencia, a partir de sus recuerdos o pensamientos.
Entonces, ¿cómo se hizo esto exactamente? Al no tenía ni idea en ese momento, pero esa idea repentina necesitaba ser validada. Si fuese porque su desprecio interior por el rey provocó este comportamiento confuso en el rey recién coronado. Sacudió la cabeza, dejando eso de lado por ahora para probarlo más tarde. ¿Alabama? ¿Eh? ¿En qué estás pensando? Paramos aquí hace mucho tiempo. Dijo Ariel, con el rostro ligeramente sonrojado. Ariel, a quien habían sacado a la fuerza sin comprender la situación, encontró muy atractiva la actitud intrépida de Al hacia su padre. Sin embargo, tras caminar un poco, se dio cuenta de que Al estaba cogiendo la manita, se sintió tímida y feliz a la vez. Entonces Al se detuvo bruscamente. Ariel pensó que la soltaría y se sintió un poco decepcionada. Pero después de esperar un rato sin moverse, Ariel miró a Al. Y entonces, lo vio allí de pie, absorto en sus pensamientos. Capítulo 531. No es nada, vámonos. Al negó con la cabeza. Bueno. ¿Qué espera? Princesa Ariel, espérame. Mientras Ariel se preparaba para llevar a Al a un recorrido detallado por el fondo del océano, una voz apresurada resonó detrás de ellos. ¿Sebastián? Ariel se giró para mirar al cangrejo, que llegaba sin aliento y con aspecto algo confundido. Bueno. Su Majestad me pidió que la cuidara, princesa, y que tampoco descuidara a esta invitada. Sepa que todos me conocen como Sebastián, el maestro de la etiqueta. Ante la mirada suspicaz de Ariel y la sonrisa sarcástica de Al, Sebastián reunió el valor suficiente para dar la excusa que acababa de inventar. De lo contrario, ¿qué diría? ¿Que era un espía enviado por el rey para vigilarlos? Estaba seguro de que si decía la mitad de eso, estaría acabado. Los humanos parecían disfrutar comiéndolo. Al pensar en esto, Sebastián se estremeció al notar la sonrisa de Al. Demonios, todos son demonios. El sufrimiento de Sebastián era difícil de expresar. Había sido una lucha conseguir el puesto de director del Festival de Música, y ahora, ¡ay, Dios mío! El mundo había ganado otro cangrejo rojo deprimido. No es necesario, yo me encargaré, dijo Ariel sonriendo. Pero Sebastián empezó a sudar, notó que el tono de voz de Ariel era muy extraño. Involuntariamente, tragó saliva con dificultad. Pero, claro que no hay problema. Ante la mirada decididamente hostil de Ariel, Sebastián cambió rápidamente de opinión y se retractó de sus palabras anteriores. Al, vámonos. Al ver que Sebastián cedía, Ariel asintió con satisfacción. Quería pasar un rato a solas con Al. ¿Cómo iba a soportar la presencia de un tercero, alguien superfluo? Sobre todo, sintiendo su mano derecha entrelazada con la izquierda de Al. Ariel luchó por superar su timidez y comenzó a guiar a Al por el reino. En cuanto a Sebastián, Ariel sabía que no desobedecería sus órdenes. Pero Al no tenía el menor interés en un personaje tan secundario. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En cuanto estuvieron lo suficientemente lejos, Sebastián se desplomó en el suelo. Si hubiera podido, jamás habría competido por el puesto de director de orquesta. Pero no hay cura para el arrepentimiento. Sin escapatoria y tras mucho pensarlo, Sebastián comenzó a seguirlo sigilosamente. Creyendo estar perfectamente oculto, Sebastián observaba a los dos a través de las grietas de las rocas. No sabía que Al había notado su presencia hacía tiempo. Sin embargo, Al no lo expulsó, al fin y al cabo, era los ojos del rey y necesitaba traer información útil. Al observar a las sirenas que la rodeaban, las cuales no se acercaban debido a la presencia de Ariel, Al tuvo una idea divertida. Ariel, ¿podrías llamar a los tritones y sirenas de aquí? No hacen falta muchos, solo lo suficientes para llenar ese espacio, dijo Al de repente. Ah. Sí, por supuesto. Aunque no comprendía a qué se refería Al, Ariel asintió. ¿Qué va a hacer? En cuestión de minutos, el espacio abierto ya estaba lleno de gente del mar. Al ver tal eficiencia, Al asintió. Atención, esta es una gran oportunidad, dijo Al con una sonrisa misteriosa y un aire ligeramente travieso. Mientras hablaba, le acomodó suavemente su largo cabello color vino. Ah. Ariel asintió, sin comprender del todo. Al instante siguiente, oyó decir a Al. Creo que todos ya saben quién soy. Soy un ser humano y he venido aquí para enseñarles el conocimiento del mundo humano. Ariel estaba conmocionada. Capítulo 532. ¿Qué dijiste? Con un golpe seco, Tritón golpeó el brazo del trono, aprovechando el impulso para flotar. Miró a Sebastián con una expresión terrible. Sebastián, a su vez, sufría terriblemente. Volver al informe y que todavía lo regañaran era. Sí, es verdad. Darme de valor, Sebastián confirmó. En efecto, había oído hablar de algunas de las divulgaciones de Al sobre el conocimiento humano. Se había revelado mucha información, nunca antes escuchada o que contradecía lo que sabían sobre los humanos. Sin tiempo para escuchar el resto, corrió a informar al rey. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Mirando al tembloroso Sebastián, Tritón volvió a sentarse en el trono. Por alguna razón, después de ser provocado por aquel humano, no pudo controlar su temperamento por mucho tiempo. Conteniendo ligeramente su aura, Tritón preguntó con frialdad. Era sobre etiqueta humana, el uso de herramientas humanas, y no escuché nada más, volví directamente aquí, dijo Sebastián, titubeando. No podía soportar la abrumadora presión, necesitaba tiempo, tal vez por miedo a ser reprendido de nuevo por su incompetencia. Al fin y al cabo, solo era el director de orquesta, no un espía experto. ¿Qué? ¿Solo eso? Para sorpresa de Sebastián, Tritón reaccionó con calma. Una calma que le hizo preguntarse si estaba a punto de encontrarse con el dios de los mares. Sí, eso es todo. Sin comprender lo que pasaba por la mente de Tritón, Sebastián respondió con sinceridad. Lo entiendo. Tritón cerró los ojos, como si estuviera reflexionando. ¿Su Majestad? Al ver que tardaba en abrir los ojos, pareciendo casi dormido, Sebastián se atrevió a preguntar. Sí, Sebastián. Sí. Llévame allí. Ah. Sí. Está cerca, llegaremos rápido. Sebastián asintió frenéticamente, con prisa. Sobre eso. ¿Así que esto se llama tenedor y se usa para comer?
Al y Ariel continuaron su paseo después de la charla. Ariel, sosteniendo un tenedor que había encontrado por ahí, preguntó con curiosidad. Sí, el mundo humano tiene muchos otros objetos interesantes. Esto no tiene nada de especial. Al le dio una palmadita en la cabeza a Ariel. Lo entiendo. Ariel claramente no estaba pensando en eso. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. ¿Qué ocurre? Parece que quieres decirme algo. Al notarlo, Al sonrió. Si la misión de esta reencarnación era conquistar a Ariel, podía marcharse ya, ¿no? Bueno, tengo un tesoro escondido con muchas cosas humanas, pero no sé cómo usar la mayoría. ¿Podrías? Ariel miró a Al con esperanza, sus grandes ojos brillando. Aunque su tesoro era un secreto que no le había revelado a nadie, no podía ser considerado un desconocido. Por supuesto. Ante una petición tan sencilla, Al jamás se negaría. Además, a juzgar por la hora, el desafortunado príncipe ya debería haber superado la tormenta. Al quería comprobar si la estatua caería justo en el escondite de Ariel. Por eso, tenía que ir allí sí o sí. Genial. Entonces ven conmigo rápido. Al otro lado, entre las algas que había fuera del palacio, Flounder dormía profundamente. Mientras dormía, murmuró, Ariel, no te preocupes, te esperaré. Parece que nadie se acordaba de él. Capítulo 533. ¿Para qué es esto? Preguntó Ariel, levantando un vaso con aire expectante. Es una taza de cristal, es para tomar algo, respondió Al mientras examinaba el escondite. Bueno, la estatua de cierto príncipe desafortunado aún no se había caído, o tal vez no se caería allí esta vez. ¿Y este? Esto es un candelabro. Normalmente, se coloca una vela encima para iluminar. ¿Y este? ¿Y este otro? Ariel se transformó en una niña curiosa, recogiendo cada objeto de su colección para preguntar sobre él, mientras Al explicaba pacientemente. Por otro lado, Sebastián vio a Tritón al lugar donde Al había dado su charla anteriormente. Majestad, estaba aquí. Sebastián señaló el espacio vacío. Muy bien. Ayúdenme a convocar a la gente que está cerca, tengo algunas preguntas para ellos, dijo Tritón, sosteniendo su tridente con calma. Sebastián obedeció de inmediato y reunió a las sirenas y tritones del vecindario. Llegaron nadando y charlando con entusiasmo, como niños que descubren un juguete nuevo. Sus conversaciones giraban en torno al conocimiento humano. Como Sebastián no había dado detalles, desconocían que su gran rey los esperaba allí. Pensaban que el humano les daría otra lección. Al ver al rey, sobre todo con su expresión seria y recordando lo sucedido en el festival de música, todos guardaron silencio de inmediato, temiendo su ira. Majestad, todos estamos aquí. La tensa atmósfera se mantuvo hasta que Sebastián regresó junto a Tritón. Bien. Entonces, ¿qué les enseñó ese humano?, preguntó Tritón, oprimiendo a los presentes con su aura de soberanía. Sebastián, al estar más cerca, lo sufrió aún más. Bajo tal presión, nadie se atrevió a ocultar nada y relataron todo lo que Al les había enseñado. Lo que nadie notó fue que una pequeña morena lo observaba todo, escondida en una grieta de las rocas, con unos extraños ojos dorados. Así que así es. Ariel, complacida de haber preguntado por casi todas sus pertenencias, se sentó en una mesa de piedra en el centro. ¿Coleccionas tantas cosas? ¿Tienes ganas de explorar el mundo humano?, preguntó Al con curiosidad. La película original no explicaba en profundidad por qué Ariel disfrutaba tanto coleccionando objetos, quizás era solo por exigencias del guión, pero Al quería saberlo de ella. ¿Y el mundo humano? Al oír esto, los ojos de Ariel brillaron, pero su brillo se apagó rápidamente. Pero no tengo piernas humanas, no puedo ir a tierra firme. Las sirenas no pueden vivir fuera del agua, algo que todo el mundo sabe. Claro que muchos también saben que existe una bruja marina que puede cambiar esa condición. Lo entiendo. Al se rascó la barbilla. Creo que hay una manera. ¿En serio? Ariel se acercó rápidamente a Al, muy emocionada. Sí, debe ser posible. Al calculó las posibilidades en su mente antes de responder. ¿A qué esperamos? Vámonos. Ariel, impaciente, tiró de la mano de Al hacia la salida. Sin embargo, en el instante en que se abrió la puerta de piedra, una figura bloqueó el paso. Capítulo 534. Al ver aquella silueta en el umbral, Ariel sintió cierto pánico, pues su padre le había prohibido estrictamente coleccionar cualquier objeto relacionado con los humanos. El rey Tritón miró a su hija menor, que parecía ansiosa y asustada. Un destello de tristeza cruzó sus ojos, disipándose en un instante. Se dio cuenta de que otro hombre, un humano, sostenía la mano de su hija. No estaba seguro de si debía terminar la relación, no quería que la tragedia se repitiera. Humano. Puedes llamarme simplemente Al, rey Tritón, lo interrumpió Al con una sonrisa. Bueno, Al. Esas palabras de antes, quiero seguir escuchando. Si lo que dices es cierto, estoy dispuesto a admitir que me he equivocado todos estos años. Pero, si solo estás diciendo tonterías, no me importaría dejarte encerrado aquí abajo. Tritón entrecerró los ojos. Creo que a alguien le encantaría vernos convertirnos en enemigos. Al miró discretamente hacia un lado y comentó con una sonrisa. ¿Qué? Tritón frunció el ceño. Nada. Ya que puedes estar aquí ahora y hablarme con calma, supongo que has vuelto a recordar ese doloroso momento. Al apretó suavemente la mano de Ariel y dio unos pasos hacia adelante, protegiéndola tras él. Tritón se percató del gesto y asintió levemente. Sí, admito que en aquel momento mis emociones fueron excesivas, pero no creo que hubieran podido salvar a Linda, dijo Tritón. ¿Así que crees que, sin ninguna medida de emergencia, eras más capaz que ellos? Dado que eras incluso menos capaz que ellos, ¿qué derecho tienes a detenerlos?, insistió Al paso a paso. Este discurso persuasivo, de alguien que conoce la trama a veces resulta realmente satisfactorio. Guión. En aquel entonces, no eras tan ingenuo como para creer que el dios del mar bendeciría vuestro amor para siempre, hasta el punto de curar incluso las heridas mortales, ¿verdad? Con heridas tan graves, la mantuviste en el mar, ¿cómo es posible que no muriera? ¿Te atreves a decir que no tenías ninguna responsabilidad? ¿Qué hicieron mal los humanos?
Cada palabra de Al fue como un cuchillo clavado en el pecho de Tritón, pues, de hecho, albergaba ese tipo de pensamientos en aquellos años. Al sentía cierta melancolía por este mundo aún subdesarrollado y su mentalidad retrógrada. Esto le recordaba los libros que había leído en su vida anterior. El atraso, en efecto, incita a la agresión. La ignorancia causa un daño profundo. Guión. El ambiente se sumió en un silencio sepulcral. Sebastián ni siquiera se atrevía a respirar. El rey Tritón permanecía inmóvil, absorto en sus pensamientos. Mientras tanto, Al provocaba descaradamente a la hija de Tritón justo delante de él. La mano de Al, oculta tras su espalda, sostenía la barbilla de Ariel, acariciándola suavemente. Ariel parecía aún afectada por la tensión anterior y solo levantó el rostro, respondiendo al gesto de Al. Claro, si no eres guapo, nunca intentes esto. Ariel no entendía mucho la distinción entre hombres y mujeres. Además, ella y Al ya habían tenido contacto íntimo, así que no le importaba este pequeño coqueteo. MMM. Con un leve gemido, Ariel, sin darse cuenta, terminó mordiendo el dedo de Al. Nadie se percató de lo que sucedía. Finalmente, el movimiento de Tritón al darse la vuelta rompió el silencio. Tienes razón, fue mi obsesión lo que la perjudicó. Tritón se marchó. Su espalda parecía haber envejecido varios años. Sosteniendo el tridente, no parecía un rey soberano, sino un hombre pobre y sin hogar. Aquel. Quédate. Al ver que Sebastião tenía intención de marcharse, Al lo llamó. ¡Ay! ¿Qué? Va adelante. Al se giró y le dio una palmadita en la cabeza a Ariel, finalmente rescatándole la mano. ¿Tenía esta chica esa costumbre? ¿Era adicta? Capítulo 535. Señor, ¿está seguro de que quiere ir hasta allí? Sebastião dudó un poco y se giró con una expresión que hacía difícil saber si estaba llorando o riendo mientras preguntaba. Me lo has preguntado varias veces durante el camino. Conduce con tranquilidad, no pasará nada, dijo Al con un gesto de desdén mientras sostenía la mano de Ariel en tono de broma. No estaba claro si simplemente estaba asustado o si las aterradoras historias sobre la bruja marina Úrsula eran demasiado reales. En cualquier caso, para mantener al guía tranquilo, Al demostró algunas habilidades de vez en cuando para tranquilizarlo, pero aún así, volvió a preguntar. Al de repente pensó en algo. Sebastião. Sí. ¿Estamos llegando a nuestro destino? Sí. Tras una breve lucha interna, Sebastián dijo la verdad. No porque creyera que Al pudiera derrotar a la bruja Úrsula, sino porque sentía que la situación ya estaba perdida. Sin duda, hoy era su peor día. ¿Cuánto queda, aproximadamente? Justo delante. Sebastián señaló con sus garras una zona llena de arrecifes que había justo delante. En el centro, parecía haber una cueva habitable. Entonces, en ese caso, puedes irte. ¿En serio? Sebastião estaba eufórico. Vete. Al asintió. Como estaba asustado, lo mejor era enviarlo lejos para no cargar con un peso muerto. Gracias, señor. Parece que, incluso después de decirlo tantas veces, todavía no se había aprendido de memoria el nombre de Al. ¿Y la princesa? Sí, ya voy. Al vio marcharse a Sebastião, se rascó la barbilla y sonrió. Quizás fuera un poco cobarde, pero su lealtad era incuestionable. ¿Qué fue eso? Ariel no entendía por qué Al sonreía. Nada. Venga, veamos si podemos encontrar la manera de convertirte en humano. Sí, asintió Ariel alegremente y siguió a Al hacia la cueva. ¿Qué? Tritón frunció el ceño. ¿Dijiste que llevó a Ariel con Úrsula? Sí. Tal como Al había previsto, el leal Sebastián, tan pronto como regresó, se arriesgó a convertirse de nuevo en el blanco de la furia del rey para dar la advertencia. Ya puedes irte, dijo Tritón con calma, en marcado contraste con su agitación anterior. Esto hizo que Sebastián suspirara aliviado. Percibió claramente que, tras la conversación con el señor, el rey Tritón había cambiado considerablemente. Llegó con el corazón en la mano y se marchó aliviado. Sebastián sentía que no tendría pesadillas esa noche. En el palacio, tras la partida de Sebastián, Tritón se movió. También abandonó el lugar y se dirigió a la casa de Úrsula, que en realidad era su residencia de exilio. Sea como fuere, debía garantizar la seguridad de su hija. Aún no había bajado completamente la guardia con respecto a Al. Pero en lo que respecta a los humanos, realmente debería reflexionar profundamente sobre eso. Al otro lado, dentro de la cueva, Úrsula estaba realizando un hechizo. El caldero que había arrojado había vuelto a su sitio, aunque estaba abollado en varios lugares. Al. Ariel. Ja. Úrsula se rió mientras recogía el líquido restante del caldero y se lo untaba por todo el cuerpo. Capítulo 536. En cuanto a por qué es posible hervir pociones bajo el agua, no preguntes. Es la magia de la bruja del mar. Al ser tocada por ese líquido, Úrsula sufrió una transformación gigantesca. Su forma original era la de un pulpo, y el efecto de ese líquido parecía ser quemar su propia fuerza vital para fortalecer su linaje por un breve periodo. Esta era la existencia más prohibida dentro de la brujería, pues esa poción había sido preparada utilizando las vidas de otros. Ja. La risa estridente aún resonaba, pero aquellas flores marchitas que habían estado en la puerta habían desaparecido. Al hizo una breve pausa. ¿Qué pasó? Preguntó Ariel desde un lado, preocupada, sabía a dónde iban. Pero no tenía miedo, mientras pudiera estar al lado de Al, estaba dispuesta. En nada, dijo Al, sacudiendo la cabeza y continuando su camino con Ariel. Sin embargo, aceleró un poco el paso. Quien lo hubiera dicho, sentía una energía similar a la magia nigromántica. Al pensó en silencio. ¿Podría ser esta una forma de comprender mejor su propio sistema de poder? Al menos, atravesar estos mundos le permitió descubrir muchos puntos de divergencia, en lugar de limitarse a una sola magia. La magia puede ser singular o infinita. Lo principal es el pensamiento y la imaginación. Siempre es posible desarrollar nuevas formas de usar estas habilidades. Tenía curiosidad por ver la magia nigromántica de Úrsula. Al notar que Al había acelerado un poco el paso, Ariel no dijo nada y mantuvo su ritmo original. Hasta que...
Alabama. Afrontemos esto juntos. De pie en la entrada de la casa de Úrsula, Ariel podía sentir la intensa levitación mágica que emanaba del interior. Claro que no percibía la levitación en sí, sino la presión que allí se sentía. Solo había visto ese tipo de presión en su padre. De hecho, la presión que emanaba de allí superaba incluso la suya. Ariel, con su espíritu aventurero innato, no se amedrentaba ante las dificultades, sobre todo teniendo a su fuente de motivación justo a su lado. Tomando la mano de Al, parecía decidida a no soltarla jamás. Al se sintió conmovido y le devolvió el apretón de mano. Pues vamos. Sí. Los dos entraron en la cueva. Al pasar por la entrada, Al notó unos pequeños agujeros en el suelo. Los atravesó y llegó directamente a la habitación de Úrsula, al fondo. Dentro solo había un gran caldero y una criatura indefinida. Al oír el ruido que provenía de detrás, la criatura giró lentamente la cabeza. Ariel retrocedió instintivamente. El monstruo era horriblemente feo, por puro instinto, se alejó. Ja, ¿quién hubiera pensado que ese simple gesto enfurecería al monstruo? Ella soltó una risa extraña y gritó como una loca, jeje. ¿Crees que mi aspecto actual es aterrador, verdad? Si no fuera para derrotar a tu estúpido padre y por la libertad, ¿crees que me convertiría en esto? El monstruo se señaló a sí misma, con las emociones inestables. Originalmente no quería llegar a este punto, me obligaste. Luego señaló a Al. Si no fuera por este humano, si no fuera por él, serías mi juguete, te usaría para matar a tu padre. Ahora, todo se ha ido, no queda nada. Solo necesito poder, este reino submarino acabará cayendo en mis manos. Al decir esto, Úrsula intentó agarrar a Ariel, pero Al la apartó de una bofetada. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste? Ah, así que la magia que conoces es defectuosa. Creí que podría aprender algo nuevo. Al se encogió de hombros. Al ver los restos en el fondo del caldero, Al ya había deducido qué tipo de magia estaba practicando. Era la más básica, transferir la vida de otras personas a sí misma. Desafortunadamente, la magia que conocía era incompleta, de lo contrario, podría haber funcionado. Su extraña apariencia y su discurso ilógico eran reflejo de los efectos secundarios. TSK. Al negó con la cabeza. Para Úrsula, aquello era una provocación de Al, una forma de desprecio. Ya había visto esa mirada antes, cuando había fracasado en el pasado, quien alzó el tridente la había mirado de la misma manera. Triple A, gritó Úrsula y, en unos instantes, casi flotó hacia Al. Extendió la mano para agarrarlo, esas afiladas garras seguramente le sacarían sangre si lo alcanzaban. En ese instante, un tridente dorado atravesó el espacio que los separaba. Al tiró de Ariel, quien había estado tratando de protegerlo todo el tiempo, y se apartó. Capítulo 537. Al ya había percibido la presencia de Tritón, así que no se sorprendió en absoluto, en cambio, se llevó a Ariel de inmediato. De lo contrario, una niña como Ariel, con la poca fuerza de combate que posee y dispuesta a sacrificarse por los demás, sin duda se metería en problemas en un lugar tan peligroso. Incluso si Tritón no hubiera tenido tiempo de intervenir, Al podría haberse llevado a Ariel fácilmente. Sin embargo, ¿acaso atraer a Tritón a propósito no fue precisamente para completar la misión? ¿Y tú? El familiar brillo del cetro dorado, perteneciente exclusivamente al rey de los mares, hirió profundamente los ojos de Úrsula. Desde su derrota, se había obsesionado, deseando el poder que otorgaba. Por lo tanto, haría cualquier cosa por obtenerlo. Apartando la mirada del cetro, los ojos rojos de Úrsula se fijaron en su dueño. Sin embargo, solo vio un par de ojos indiferentes. Solo un vistazo rápido. Jamás olvidaría esa mirada, como si viera una hormiga, fue una humillación total. Úrsula. Parece que el tiempo que pasó prisionera aquí no le trajo ningún remordimiento. Su mirada hizo que Tritón frunciera el ceño. En aquel entonces, aunque había derrotado a Úrsula, se había basado principalmente en el poder del cetro, pudiendo solo someterla, no matarla. Había pensado en esperar hasta tener la capacidad de acabar con todo, pero, por desgracia, los últimos años habían sido demasiado tranquilos, incluso él mismo se había relajado y, en cierto modo, se había confiado demasiado. Si no fuera por ese chico. Al pensarlo, Tritón se sintió un poco molesto. Si ese mocoso no hubiera traído a su hija menor, ¿habría tenido que venir con tanta prisa? Apenas había descansado durante todo el viaje y, al llegar, ¿todavía tenía que ayudar a protegerlas? Si no hubiera visto, de reojo, a Al calmando a Ariel, Tritón probablemente habría estallado. ¿Arrepentimiento? ¿Qué arrepentimiento? Si no hubiera sido por este cetro, ¿habrías logrado encarcelarme aquí? Las manos de Úrsula se aferraron al cetro, intentando apoderarse de él por la fuerza, pero una energía se lo impidió. Maldita sea. ¿Es este el resultado del poder acumulado por generaciones de reyes de los mares? ¿Qué es una fuerza verdaderamente poderosa? Un destello de codicia cruzó los ojos de Úrsula. Como era de esperar, Tritón se percató de ello. Con un resoplido frío y un movimiento de la palma de la mano, el cetro giró por completo, obligando a Úrsula a soltarlo y retroceder unos pasos debido a la onda expansiva. Si solo tienes este nivel, entonces resolvamos esto hoy de una vez por todas. El tridente de Tritón apuntaba a Úrsula mientras hablaba con frialdad. Al, con su barba blanca, observaba todo con interés desde un lado. Una versión cinematográfica en vivo era realmente diferente. Ariel, por su parte, lo miraba todo fijamente. ¿Cuándo había presenciado una escena así? Ariel, que se consideraba una aventurera de las profundidades marinas, estaba algo emocionada. Si no fuera tan peligroso, incluso le gustaría participar. Si no fuera por la reprimenda de Al, tal vez no habría podido contenerse. Por ahora, sosteniendo la mano de Al, Ariel entrecerró los ojos y sonrió muy feliz. Esto no estaba tan mal, ¿verdad? Si Tritón supiera lo que su hija pensaba, tal vez dejaría que Úrsula matara a Al primero antes de intervenir. Todavía no confiaba del todo en Al. Además, su hija, de hecho, una hija adulta deja de ser la niña mimada de su padre. Tritón se sentía exhausto. Por desgracia, el momento no le permitía pensar en tales cosas. Observaba a Úrsula con seriedad. Dio la casualidad de que
Úrsula se había mordido el dedo y estaba haciendo algo. En unos instantes, antes de que Tritón pudiera reaccionar, apareció ante ella un círculo mágico sangriento. Luego, este entró directamente en el cuerpo de Úrsula. Aunque no sabía qué había hecho, instintivamente supo que no era nada bueno. Al instante siguiente, Úrsula volvió a abrir los ojos, que brillaban con una malicia seductora, muy distinta a su anterior estado de furia descontrolada. Había recuperado la cordura. Incluso las extrañas transformaciones en su cuerpo iban desapareciendo poco a poco. Su cuerpo comenzó a encogerse y las partes hinchadas se retrajeron. La diferencia era que sus patas de pulpo se habían transformado en piernas humanas. De repente, un vestido de gala negro apareció sobre su cuerpo. Oh. Al observaba todo con gran interés. Mientras tanto, Ariel, de pie a su lado, le dio un pellizco bastante brusco en la cintura. Es un truco muy común entre chicas y mujeres de todo el mundo, murmuró Al para sí mismo, y luego se giró para bromear con ella. ¿Estás celoso? Ariel puso los ojos en blanco, refunfuñó y giró la cara hacia un lado, cruzando los brazos. Al sonrió y le devolvió la mirada. Entonces, le dio un pequeño apretón. Fin del video.